Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo Franco. En el año 1939, tras la Guerra Civil, la radio vivió su época dorada, siendo considerada el medio de comunicación más importante, tanto por su alto nivel propagandístico durante la guerra, como por su difusión en una población pobre, con un analfabetismo del 35% y alejada de la prensa. Lo escuchaba en mi casa, porque yo en esa edad tampoco salía por ahí como hoy salen las jóvenes. ¿Sabes? Con mi madre se ponía a coser, a ver la novela, y yo me ponía a hacer los deberes y también escuchaba algo de radio. Y luego ya de la radio esa ya grande, pues ya luego pasamos a otra radio que era más chica, y también nos poníamos a coser y escuchábamos la radio todas las tardes, esa es la diversión que teníamos, escuchar la radio. Escuchaba radio chiquitito y me iba a escucharlo a una vecina que me escondía detrás y me ponía debajo de la ventana para escuchar radio. Cuando mi padre llevó allí a la radio, no, allí no había radio, allí había a lo mejor 20 o 30 casas y allí no había radio de ninguna clase. Y cuando, bueno, pues allí por la noche se juntaban para escuchar más que nada, venían allí todos. ¡Ah, Antonio! A ver, vamos a escuchar parte, a ver lo que nos dice. Estaba en el cuarto de mi abuela. Esa radio la compró mi abuela en los años 40, cuando mi madre era chica. O sea, que esa ha estado siempre en mi casa. Al finalizar la Guerra Civil, España tuvo que acudir a la importación de receptores de radio, debido a su imposibilidad de fabricarlos. Por ello, se trató de llevar a cabo una serie de acuerdos con Alemania e Inglaterra, con el fin de rebajar su precio. Estos finalmente no llegaron a ningún puerto, debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Ante la escasez de oferta y el aumento de la demanda, subirían los precios de forma que no todos los españoles tendrían la posibilidad de adquirir este aparato para su hogar. Revistas de la época, como Radio Nacional, describirían esta situación en tono humorístico, alegando que para poseer un receptor debías tener bastante dinero o fabricártelo tú mismo. Radio, no tenía radio. No, porque no tenía dinero. ¿Sabes? A ver, hubo muchas clases de radio. Yo me acuerdo de una radio, para pagarse, se pagaba solo. Tú le echabas una peseta y resulta que te comunicaba, en fin, daba la radio. Y cuando se acababa la peseta, se acababa la radio, tenía que meter otra peseta, así que solo se iba pagando la radio. La radio tenía una hucha y venía cualquiera, por ejemplo, a pelarse, echaba una peseta y duraba un tiempo la radio cantando. No había nada más que una y era de un extraño. Hubo un señor que compró, que allí era un puerto de descargar los barcos, y en un principio un señor compró una radio y después otro, al mes aproximadamente, compraron otra. En estos dos radios todas las personas escuchábamos cuando cantaba Manolo Escobar, pues enseguida nos reunimos todos y lo escuchábamos. Por ejemplo, de algo que me acuerdo bastante bien. No, yo era extranjera, la compraba en Canarias. Era una de las caras que había allí en venta, pero para llevarse al mundo por ahí y escuchar todo lo que hubiera por el mundo. En mi casa había un radio para toda la familia que estaba en la cocina. Radio antiguos se llamaban radios de válvulas. Tardaban en encenderse, no se encendían como los de ahora, que encienden rápidamente. Tardaban en, cuando los conectaba, hasta que empezaban a andar, pasaba un poquito, tenían que calentarse. La radio era un instrumento de doble filo. Recibía la propaganda oficial del régimen, pero podía escapar de su control, ya que también sintonizaban información externa
como Radio Francia Internacional o Radio España Independiente, más conocida como La Pirenaica. Esta es una emisora creada por el Partido Comunista de España, con sede en Bucarest, Rumanía. Escucharla estaba penado tanto que podía costar la prisión o incluso la muerte. ¡Qué bien! Mi vecino la escucha y yo también. Mi vecino la escucha y yo también. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Además de por nuestras habituales ondas de 19, 25 y 26 metros, transmitimos todos los días por estas ondas volantes sin interferencia. En los tiempos de Franco escuchaban a la Pirenaica esa, que era de por ahí arriba de los Pirineos de por ahí, y hablaban de Fraga, hablaba de los mineros de Asturias, hablaban de todas las cosas esas raras que hacían los franquistas. Tenían un sistema y entonces escuchaban, no sé si era a Carrillo, escuchaban a Carrillo, no sé si estaba en Francia, pero tenían que tener un espía, ¿sabes? Para que no fuera a entrar alguien y le pillaran con Carrillo, hablando Carrillo, ¿no? Carrillo, pues no vea, todo lo que expulsaba por esa boca, ¿no? De aquella. Y era lo que... Y la pasionaria también, algunas veces también, está la pasionaria, está hablando la pasionaria, y era como, yo qué sé, para que crecía la cosa, ¿no? Es en 1939 cuando se da el último parte de guerra, aquel que hemos escuchado al comenzar este reportaje. En cambio, durante la dictadura franquista, este parte se convertirá en un pequeño noticiario que se emitirá 2 veces al día acompañado por una corneta militar y el himno nacional. Todas las emisoras, tanto públicas como privadas, deberían conectar con Radio Nacional de España para transmitir el parte. La tenía precisamente para escuchar los partes de guerra. Llegaba las 10 de la noche, la información que daban era el parte. Vamos a dar un servicio informativo, como es ahora, o como se dice ahora el telediario. Bueno, antes se decía el parte. A las 9 parece que era el telediario, estaba siempre mirando relojes y daba para coger telediario y el himno de acuerdo del himno de cuando estaba Franco, ¿no? Pues el himno ese que tenía. Mediodía tocaba la marcha que sería el telediario seguramente, la cantaban las canciones esta española, la marcha, ¿cómo se llama la marcha esa? La marcha. Era muy interesante porque tampoco daban un parte como los partes que dan ahora, ¿no? Que te dan de todo. De aquella te daban lo que podían dar. A partir del año 1955, los programas fueron siendo cada vez más diversos, convirtiendo a la radio en un instrumento de ocio. Algunas de estas emisiones que la mayoría de la población aún recuerdan eran programas infantiles como Ondas Animadas y La Onda Mágica, radionovelas como Lucecita, programas como Ustedes son formidables, en los que los espectadores ayudaban a los que aparecían en él, y el consultorio de Elena Francis, donde los oyentes llamaban y pedían consejos. También se podía seguir el rosario, el carrusel deportivo y peticiones del oyente sobre canciones que querían dedicar. En mi casa se oía mucha música, de Radio Fórmula de música. Las canciones de aquel entonces, que era Estrellita Castro, la Piqué y unas cuantas del mismo estilo. Y también algunas novelas, que la ponían por capítulo, todos los días un capítulo. 9 años, 10 años, que mi madre escuchaba la novela Lucecita. Y yo escuchaba también, ya cuando más muchachita,
Elena Franci, que era una mujer que daba consejos de tonterías para las chiquillas, para las muchachas, vamos, de cómo está más guapa, del pelo más bonito y esas cositas. La radio también era apasionante, porque veía cualquier novela, escuchaba cualquier novela y te metías en la novela y parece que estabas viendo la novela, vamos, es casi igual, pero claro, no lo mismo. Los partidos de fútbol igual, los partidos de fútbol los escuchas por la radio y tiene más emoción porque te estás imaginando que el balón casi ha metido el gol, que si ha sido córner, que si no ha sido córner. Escuchaba a Lola Flores, entonces, Lola Flores, Juanita Reina, ¿sabes? Juanita Reina y esas artistas famosas que había entonces aquí en Andalucía, ¿sabes? Nos poníamos a coser y escuchábamos la novela Lucecita, era la más famosa, escuchamos varias, pero la Lucecita es la que más me acuerdo de ella. Cuando yo era pequeña, la radio y la televisión coexistían, pero la televisión tenía un horario muy restringido. La televisión se apagaba después del telediario y no volvía a funcionar hasta por la tarde. Así que las radionovelas hacían la función que hacían las telenovelas que salieron después en la televisión, las series como las de ahora y todo eso, y eso era una cosa muy cotidiana. En 1956 inicia su emisión la primera cadena de televisión española. Aunque ya en los años 1930 se hablaba sobre este nuevo medio de comunicación en revistas como Radio Televisión. En sus comienzos, era considerado como un producto de lujo que había que importar desde el extranjero, y accedían a él solo un mínimo de familias, especialmente de Madrid y Barcelona. En cambio, en 1960 comienza a producirse televisores en España. Esto estuvo acompañado por políticas del Estado que incentivaban su consumo, como la venta de televisores a plazo y la bajada de su precio, que hicieron que la televisión se fuera implantando gradualmente en gran parte de los hogares del país. Sin embargo, aún era un hecho complicado que los campesinos pudieran adquirir un televisor, por lo que aparecieron teleclubs en esas zonas rurales. Que fuera en el 58 por ahí, pues estaba yo jugando en un pajar donde se guarda la paja para los animales, y había allí 2 o 3 hombres hablando por la tarde, y llegó uno, dio la buena tarde al hombre y dijo: Enrique también se ha comprado un radio que se ve en la gente. Y entonces le contestaron que eso es mentira, que cómo se va a ver la gente en un radio, que eso es imposible. Dice: pues me ha puesto un duro con ustedes. Yo tuve televisor cuando con 14 o 15 años, cuando estábamos allí en mi pueblo, que salimos del bar que teníamos, que compramos, se trajo mi padre el televisor que estaba en el bar, pues se lo trajo a casa y teníamos un Marconi, un televisor Marconi. Que en el pueblo, si acaso, había 4 televisores y uno era en un bar, que allí del barrio, que le decían el Bar Marín, y nos íbamos todos los niños a las 5 de la tarde, los sábados, que me recuerdo perfectamente que era un sábado, y entonces echaban Marco y no me acuerdo más cosas así. Que por cierto era de batería de los coches, que nos duraba sobre un mes, y nos costó la televisión 23.000 pesetas. Que se dio mi madre por lo menos más de un año para poderla pagar, porque ganábamos un poco. Mi padre ganaba unas 80 pesetas en la fábrica del azúcar. Y vamos, eso era una novedad, cada vez que entraba un televisor en una casa era una novedad, porque todas las casas no tenían televisores, por supuesto en blanco y negro. Y solamente había dos emisoras, la UHF y lo que llamaba la segunda. La segunda era la UHF y la primera, la VHF, esa es la primera. 2 emisoras solamente había y por supuesto en blanco y negro. No había mando a distancia, había que darle al botón para cambiar el canal, había que dirigirse al televisor para cambiar el canal. En la calle no teníamos televisor en todas las casas, entonces había un vecino que tenía un televisor en blanco y negro, y entonces cuando había toro, o bueno, fútbol, pero mi padre no era mucho de fútbol, entonces cuando había toro, pues nos íbamos a la casa de ese vecino
a ver televisor. Por las tardes y por las noches, ya cuando cenábamos, pues nos íbamos a la casa del vecino a ver televisor, hasta que ya en mi casa se compró el televisor y ya era blanco y negro, y claro, pues era la novedad, todo el mundo te ordía el televisor puesto porque era la novedad del televisor. La televisión, en la misma tienda, porque el hombre era técnico y montaba radio, montaba televisión, o sea que él traía las piezas y el montaje lo hacía él. Y le compramos una televisión. A casa y ver televisor que había comprado mi padre, que nos dio la sorpresa. Cuando el televisor era blanco y negro, la gente para ver la televisión en color pues le ponían plástico de colores. Lo que pasa es que, claro, la televisión en color, pero de un color nada más. La programación de la televisión en España comenzó ya siendo bastante variada. Se retransmitía sobre todo discursos oficiales, misas, eventos deportivos y actuaciones de orquesta. A finales de los años 60 será cuando viva su etapa de oro, convirtiéndose en el ocio fundamental de la población. Televisión Española recibía ingresos por parte de la publicidad y así pudo permitirse ofrecer programas competitivos. Incluso creó una segunda cadena que se encargó de una emisión más cultural frente a lo popular de la primera cadena. Algunas de las emisiones más importantes para los espectadores de la época fueron Bonanza y Los Vengadores, que eran producciones extranjeras, programas informativos como Telediario y Panorama, programas dramáticos como Estudio 1, series como Historias para no dormir, concursos como 1 millón para el mejor, 1, 2, 3 y La Cesta y Puntos, programas de entrevista como La Casa de los Martínez, programas infantiles como Los Chiripitifláuticos y La Casa del Reloj, y dibujos animados como La Familia Telerín. Claro, los primeros programas que había, que había casi reuniones familiares para ver, entonces la televisión tenía una serie de horas nada más, no estaba 24 horas como está ahora, tenía una serie de horas. Había una cosa que se llamaba la carta de ajuste, que era una serie de cuadritos, que significa eso, para ajustar la imagen, y eso estaba 15 o 20 minutos antes de que empezara la emisión. Después, después de la carta de ajuste, pues empezaban ya los programas. Por la tarde o la hora del mediodía o por ahí, después del telediario, y se apagaba y por la tarde volvía a empezar otra vez. Y de noche se volvía a cortar la emisión, se sonaba el himno nacional y se volvía a cortar. O sea, de noche no sé qué hora era, cuando terminaría a las 12 de la noche por ahí, se apagaba la televisión y ya hasta el día siguiente no había ninguna emisora funcionando. Una cosa muy curiosa, para saber que era de un poco que no dejaban verla, se ponían 2 rombos. Si ponían un rombo era para 14 años y si ponían 2 era para 18 años. O sea que cuando ponían los rombos ya te estaba diciendo tu padre a acostarte. Estaba el programa de por la tarde de la tele, porque entonces no era como ahora continuado. Cortaban a mediodía y luego empezaban por la tarde. Y era el programa que había infantil entonces, que eran Los Chiripitifláuticos. Y cuando había programas, pues echaban alguna película, de vaqueros echaban muchas películas de Tarzán, películas de vaqueros, y los programas de los niños eran por los payasos de la tele. Las primeras cosas de Gaby y Fofó Miliki ya existían en blanco y negro. Había los programas de Valentina, Locomotoro, que eran Los Chiripitifláuticos, eran los programas de los niños que los dejaban de ver. Y después por las noches pues echaban algunas películas más de mayores, que no les dejaban a ver los mayores poniendo unos rombos en las esquinas de la derecha del televisor. Ya estaba el televisor, pero yo conocí el televisor en blanco y negro. Y todos los programas de niños como Los Chiripitifláuticos, todo eso me acuerdo yo. Las películas de Monanza, más que todo Monanza. Y allí veían ellos las corridas de toros, veían los partidos de fútbol cuando había, que había algún domingo que otro había eso, pero muy pocas veces. La tele empezaba a las 6:30 la carta de ajuste, que empezaba con dibujos animados y una cosa dos nada más, si acaso. Y yo luego después el telediario y algunas películas que echaban, que se ponía un rombo, me tenía que ir a la cama. Y se quedaban mis padres viendo la tele y los demás, los niños, éramos 9, no teníamos que acostar todos. Españoles, Franco ha muerto.
Tras la muerte de Francisco Franco en el año 1975, la censura fue desapareciendo gradualmente para dar paso a valores de libertad y democracia. Cuando murió Franco, que fue en el 75 por ahí, me acuerdo que estuvieron echando lo del velatorio toda la noche y la gente en cola para dar el avión a Franco y todas esas cosas. Ah, lo escuché, yo estaba asustada, perdida. Me parecía que había habido una guerra. Porque era, bueno, todo el día entero hablando de Franco. Y me acuerdo de que los chiquillos para ver un capítulo de Marco y lo echaron tarde porque era un sábado, creo, no me acuerdo, cuando se enterraba o algo. Algo había que teníamos que ver Marco y lo vimos más tarde porque por el tema del entierro o algo. Fue ascendente, más horas de televisión, un poco de más libertad, después ya un poco más adelante empezó el color, después empezó el destape, después unas cosas más abiertas, después ya con las autonomías ya empezaron a aumentar las cadenas. Creo que sí, antes estaba todo censurado y ya después no, los rombos lo que dejaron de poner y ya la televisión se puso más, se amplió más lo que los canales, ya surgieron los canales, ya había más televisión, fue un cambio muy importante la televisión, muchos programas de entretenimiento. Hombre, ya con la democracia pues ya se podía hablar de todo, ya se enteraba uno de todo lo que había pasado de ahí para atrás, ya, en fin, que muchas cosas que no se sabían antes porque no había gente que lo dijera. Tras toda esta recogida de testimonios e información, llegamos a la conclusión de que aunque la dictadura franquista se intentase crear una identidad española en base a las creencias del régimen mediante la radio y la televisión, esto finalmente no pudo dar los frutos esperados. Se debió tanto a la situación económica del país en ese momento, que les impedía adquirir los aparatos adecuados, como al desgaste político de la población tras la guerra civil, que provocó que los oyentes y espectadores centraran su atención en el entretenimiento.